Bueno, oficialmente buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta capacitación que organizamos en este mes con la asesora distrital de hemodonación de nuestro distrito y la asesora nacional de hemodonación, a Lili Carsoli, a quien le agradecemos que esté. No es de nuestro distrito, pero ella muy amablemente se ofreció para ayudarnos en esta capacitación que creíamos que estaba bueno darlo para nuestro distrito y por ahí también extenderlo al resto, ya que nosotros estamos comenzando en esta tarea, Lili, de poder trabajar con hemodonación. No somos un distrito que hayamos tenido muchas acciones en este tema, entonces nos gustaba que nos puedas explicar a ver cómo los leos y los leones podemos ayudar en esta causa que no, que es muy importante para todos y que nosotros por ahí lo sufrimos cuando tenemos que buscar eh, sangre, que no sabemos para dónde ir o qué hacer y cómo ayudar como leones. Así que bueno, bienvenida. La charla la vamos a hacer entre Lili Carsolio y yo y vamos a pedir a Lili Pirosanto que también se involucre. Cuando terminemos vamos a escuchar algunos testimonios de leones que han estado trabajando o han empezado a trabajar y también algunos otros testimonios de donantes. Y bueno, y si tienen preguntas, vamos a esperar que terminemos para poder charlar bien y no interrumpir, ¿sí? O si quieren tener alguna pregunta, la pueden poner en el chat y la podemos ir viendo. Así que, bueno, yo les presento a Liliana, que Liliana Carsolio es doctora, y bueno, ahora ya ella les va a contar bien su misión. Y bueno, es León y está para enseñarnos, sabe un montón, así que vamos a ir intentando introducirnos en este tema. Y ya acordamos con Lili Pirosanto que prontito vamos a invitarla a que nos dé otra capacitación sobre mitos de la donación de sangre que nos pareció que estaba muy bueno. Así que vamos a empezar. Ahí todos ven mi pantalla. Sí, Bien, buenísimo. Entonces, bueno. Los objetivos de esta capacitación es conocer qué es la hemodonación, conocer cómo informar acciones sobre hemodonación, porque eso es algo que ha cambiado para el leonismo, entonces tenemos que aprender a hacerlo, así nuestros informes son completos, identificar posibles acciones para realizar tanto los leos como los leones. Ahora sí, la voy a dejar a Lili que nos cuente primero qué es la hemodonación. Lili. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. En realidad, la hemodonación equivale a un hombre y a un nombre que a todos los argentinos nos tiene que llenar de orgullo, al doctor Luis María Agote, un científico que por primera vez en el mundo logró la primera transfusión de sangre sí tratada. Dicen que los médicos empezamos con uno, seguimos con uno y terminamos con uno, ¿no? Somos como el 111. Pues hace 111 años que Luis María Gote hizo la primera transfusión en el año 1914. Y hace 111 años que seguimos transfundiendo personas y salvando vidas. A mí me llena de emoción porque yo soy especialista en hemoterapia e inmunohematología, por eso no quería dejar de hablar de él. Hemodonación. Hemo significa sangre, es decir, donación de sangre. Y la sangre es un tejido vivo, por eso que cuando es el día del donante de sangre, nosotros tenemos un día del donante de sangre nacional y un día eh, mundial. El Día Nacional es el 9 de noviembre, por eso es que estamos haciendo esto, porque estamos en el mes de la donación de sangre. ¿Mm? Es un líquido vivo, es un tejido líquido vivo, así como hay trasplantes de órganos, la transfusión de sangre es un trasplante de tejido líquido vivo. Y el acto
de donar sangre debe ser de forma voluntaria, ¿eh? Voluntaria, y ya vamos a ver por qué. Es un proceso seguro, indoloro, porque está bajo todas las normas del ANMAT. No podemos salir de las normas del ANMAT. ¿Eh? En cuanto a las bolsas, todo eso está, nosotros estamos ah, inspeccionados por el ANMAT. Y es un proceso que salva vidas, por supuesto. ¿Eh? Entonces, esta hemodonación es para, de alguna manera, buscar sangre segura. Yo recién hablaba con Belén y con Lili Piro Santo y les decía, ¿cuál es la diferencia entre dar y donar? El donante dona generosamente, es la persona altruista. La sangre no se compra ni se vende, se dona. En cambio, el que da sangre puede ser un donante obligado. El que cobra por donar, a el que tiene un familiar y le dicen mañana tráeme 10 donantes de sangre, dice, yo voy, total miento, no tuve esto, no tuve esto, no. Esa no es sangre segura. Eso es peligrosísimo porque se dice que uno cada 9 personas, cada 10 personas, puede recibir sangre en su vida. Entonces, tenemos que pensar en todos, en nuestra comunidad, pero también en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros hijos. La sangre segura salva vidas. ¿Mm? Ujú. Bien, Adelante. bien. No. Bueno, ¿cuáles serían los Tenemos, componentes? tenemos componentes de la sangre. Después de la extracción, acá ustedes van a ver bolsitas de sangre. Acá tienen bolsas de sangre de 5 donantes. Acá hay otra bolsita de un donante. Y fíjense que detrás hay bolsitas satélites, decimos nosotros. ¿Eh? No están llenas, son bolsitas satélites. ¿Mm? Entonces, de ahí es que nosotros vamos a tener, como si ustedes conocen los Koinor, las centrífugas tipo Sí. Koinor. Bueno, tenemos Koinors muy grandes, con otros nombres, obviamente, y se centrifuga la sangre. La parte más pesada son los glóbulos rojos y queda abajo. La parte menos pesada queda arriba, que es el plasma rico en plaquetas. Y si ustedes vieran en el medio, entre el plasma y los glóbulos rojos, tenemos una línea muy finita blanca, que esos son los glóbulos blancos. Entonces, hemocomponentes vamos a obtener 4 glóbulos rojos en una de esas bolsitas, plaquetas en otra bolsita, plasma fresco, decimos nosotros que se congela para que mantenga todos los factores de coagulación. Y a partir del plasma vamos a tener crioprecipitados. Es decir, si yo tengo un gran traumatizado, un paciente grave, y necesito transfundirle sangre entera, la recupero. ¿Por qué? Porque si yo tengo una bolsita de 42 días, probablemente las plaquetas ya no sirvan. El plasma no va a tener factores de coagulación 5 y 8. Entonces, los crioprecipitados son aquellos que nos van a ayudar también. Y se hace glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Además, todo el plasma residual, y ya lo vamos a ver después por qué nos interesa esto a los leones, todo el plasma residual se envía a la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo era chica, imagínense cuántos años hace todavía, es el único, creo que hay otro en Cuba, centro de hemoderivados, ya no hemocomponentes, hemoderivados de Córdoba. ¿Mm? ¿Y qué es lo que procesan? Están los farmacéuticos. Y a partir de eso tenemos albúmina, del plasma se extrae albúmina para los grandes quemados, para determinados pacientes, se obtienen vacunas, inmunoglobulinas,
para pacientes que tienen déficit de inmunoglobulina A, por ejemplo. Hay muchos, por ejemplo, factor 8 para la hemofilia A, factor 9 para la hemofilia B. Entonces, realmente nosotros eso no lo pagamos. Llega a nuestros hospitales gratuitamente. Si uno va a comprar a los centros privados, salen fortuna. Por ejemplo, la profilaxis para las pacientes RH negativas, que también se obtienen de donaciones de sangre de pacientes sensibilizadas, uno lo va a comprar a la farmacia y salen carísimas. En cambio, el Ministerio de Salud de la Nación las envía gratuitamente. ¿Mm? Adelante. Bien, ¿por qué hay que donar sangre, Lili? Y porque, como decíamos recién, salva vidas, o prolonga cumpleaños, o prolonga poder tener hijos, o prolonga tantas cosas que uno puede hacer en la vida, tantas. Ayuda en tantas situaciones, y es un acto solidario. Realmente, cuando uno dona, después que uno dona, siente una felicidad como sentimos los leones después de cada obra de servicio. Eso Ujú. es lo que se siente. ¿Y Y por qué no además se les dona cuento tanto? algo. ¿Cómo? Perdón, perdón, dale, dale, contá, contá. No, no, no. Yo siempre digo que los leones, hablando de membresía, pueden ser muy buenos Ujú. leones, porque es una persona que no pide, nosotros no le damos nada. Ellos nos dan, ellos dan. Y esa generosidad puede acercarnos muy buenos leones. Bien. ¿Y por qué Sí. entonces no se dona tanta sangre? Porque hay... Porque hay mitos, eh, muchos mitos y las creencias religiosas, por supuesto. Yo he dado charlas para los testigos de Jehová. Eh, a mí me respetaban, recuerdo, los testigos, porque yo considero de que, y no voy a hablar como médica, sino como abogada, existe un derecho personalísimo, la dignidad de la persona humana que está en el Código Civil y Comercial nuestro, modificado en el año 2015, y también en nuestra Constitución, nuestros derechos. Entonces, en nuestros derechos, quien no desea ser transfundido, con todo el dolor de mi alma, porque yo no estoy de acuerdo, pero debemos de aceptar. Eso sí, podemos ser promotores y podemos concientizar sobre la importancia, concientizarlos. ¿Saben qué lindo sería? Yo nunca me voy a olvidar, a lo mejor ustedes se acuerdan, hace unos años en el Sanatorio Basterrica había un señor que no quería que transfundieran a su hijo. El señor era católico, el hijo era testigo de Jehová, igual que la esposa. Y entonces la jefa de allí, que trabajaba conmigo en Swiss Medical, dijo, pero Carsobrio no, ella dice que hay que respetarlos. Y sí, era así. Este, ¿Por qué? Porque después nos hacen un juicio. Tienen la posibilidad de hacernos un juicio los profesionales. Esa es la importancia. Y también es la importancia de poder conseguir que ellos entren en razón y explicarles desde los instrumentos que yo les puedo estar dando, modificar esas situaciones de vida. En tema de los mitos, quedamos con Belén, que lo vamos a dar en en un segundo tema. Y porque Pero hay los muchos mitos, por mitos. ejemplo, hay muchos, yo les voy a contar uno o dos. Yo tuve hepatitis, no dono porque tuve hepatitis cuando Ujú. era chico. Cuando era chico, si tuviste hepatitis cuando eras chiquito, podés donar sangre. Porque generalmente son hepatitis tipo A, que cuando yo era joven, ahí sí no se aceptaban, porque no se conocía tanto de esto. No es que yo sea Matusalén, pero hace 40 años atrás, 50 años atrás, cuando yo me recibí en el año 77, así que imagínense qué vieja que soy. Y entonces
Todo eso ha ido cambiando. Todo eso ha ido cambiando. Lo mismo que decir, no, yo no dono, yo me voy a guardar para mi familia o para mis amigos. No, señores, leones, leos, la sangre tiene que estar esperando al paciente y no el paciente a la sangre, Ujú, porque en ese devenir se puede morir el paciente, en esa espera se puede morir un paciente. ujú. Bien, Bien, bueno, adelante. vamos. Bien, ahora vamos a escuchar los requisitos que necesitamos para ser donantes. ¿Queréis donar sangre? Te contamos cuáles son los requisitos. Si tenés entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilogramos y te sentís bien de salud, podés donar sangre. No requiere preparación previa. No tenés que estar en ayunas. Ayudar está en nuestra sangre. Donar sangre salva vidas. Te necesitamos. Excelente. Me encantó. Bien, Bel, ese es me encantó. Yo quería comentarles algo en 2 minutos, que van a encontrar que algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, recibe de 16 a 65 Ujú, años. ¿Por qué? Porque están habilitados por el Código Civil y Comercial modificado en el 2015. ¿Por qué el Garraham no acepta? No, no acepta porque ellos consideran que los chicos se pueden anemizar más fácilmente. ¿Mm? Pero de todas maneras, siempre va a haber un control previo a una donación. ¿Eh? ujú. Bueno, Bien. periodo de ventana. ¿Qué es un periodo de ventana? No es una ventana de una casa. Faltamos de ahí. Es un tiempo, es un periodo de tiempo. Desde que ingresa un germen en mi organismo, un virus, una bacteria, hasta el día en que empiezan a dar positivos, reactivos, decimos nosotros, los anticuerpos. En ese periodo de ventana que llamamos nosotros, los estudios pueden dar negativos, no reactivos. Entonces, si yo soy una persona de riesgo, soy promiscua, o si yo he tenido, creo que pude haber tenido, no sé, me pudo haber contagiado de alguna enfermedad infectocontagiosa que está en la anamnesis, en el interrogatorio que se le hace a todo donante cuando va a la colecta. Yo puedo decir, no, 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 yo esto no tuve, yo no soy promiscuo, porque aparte suele estar la esposa al lado. Entonces, este, y las esposas suelen, por eso es que se le vuelve a repreguntar cuando están en el consultorio los médicos que vienen a las colectas, porque a las colectas vienen médicos, traen sus camillas, traen las bolsas, absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer ya lo vamos a ver después nosotros, pero es un acto totalmente gratuito para nosotros. Ujú, Entonces, ¿se analizan las? Sí, claro que se analizan, sí que se analizan. Pero sucede que si no hay suficiente cantidad de anticuerpos, me puede dar negativo. ¿Y yo estoy sanando por un lado a un paciente? Sí, sí. Hace muchos años, cuando la hemoterapia estaba, yo fui a operar. Pues yo soy, antes que especialista en hemoterapia y inmunohematología, fui tocoginecóloga y tenía que hacer una necesaria, una cesárea. Y entonces, bueno, se salvó la paciente había llegado con una placenta previa sangrante. ¿Y qué pasó? No había sangre, porque no, los donantes no venían así, porque sí, no existía en la provincia de Buenos Aires todavía los bancos de sangre, como no deben existir en muchos lugares. Estoy hablando de muchos años atrás. Año 1983 nació mi hijo más chico, así que bueno, sí, más o menos, para esa época.
la paciente se salvó por las transfusiones, pero el bioquímico, que era el que hacía los estudios, hacía nada más que hepatitis A, y yo que les dije recién, hepatitis A no se hace si lo tuviste de chico, y sífilis. Lo demás no se hacía. Ya se estaba empezando a hablar de VIH. ¿M? Entonces, realmente esa paciente se salvó, pero terminó siendo una chagásica, porque no se le hizo el estudio. Por eso es tan importante que nosotros concienticemos, que fidelicemos a nuestras comunidades, que tienen tanto derecho como todos los que sí pueden tener la posibilidad de un estudio completo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hasta ahora vamos bien. ¿Sí? Bueno, los estudios de inmunohematología son grupos sanguíneos y realizamos anticuerpos. Eso es otro tema, es más complejo porque existen muchos sistemas, muchos grupos de sangre, no solamente el ABO y el RH, pero eso no quiero perder tiempo en eso, Ujú, sino, por ejemplo, en inmunoserología, los estudios que se hacen los hacen los bioquímicos. Los médicos somos los que estamos a cargo, digamos, de los bancos de sangre, los servicios de medicina transfusional, los centros de hemoterapia, los centros regionales de hemoterapia. Y los bioquímicos son los que realizan los estudios de serológico. Serológico porque viene de suero. ¿eh? Esto Del significa, suero Lili, ¿Cómo? esto significa que yo voy a donar y me hacen todos esos estudios de mi sangre. Claro, brucelosis, HTLV 1 y 2, ¿qué son? Son, es una virosis que decimos a células vellosas, que son estados preleucémicos y que existen, es endémico del norte nuestro. Ujú. Nos llegan, por supuesto, también a Buenos Aires. Sí. Entonces, eso también lo hacemos. Eso también se debe hacer en los diferentes hospitales. Y yo voy a donar sangre, me hacen ese laboratorio, o sea, yo doné sangre, me hacen ese laboratorio y descubren que yo tengo Chagas, por ejemplo, que yo no lo sabía. ¿Es obligación que me avisen a mí? Es obligación, es obligatorio. Es más, tiene que ser una comunicación fehaciente. Yo como directora de un centro regional, ahora soy una vil jubiladita hace 10 años, este, les enviábamos una carta documento, todos sabían que si había que llamarlos por algún tema de, de- de enfermedad, se los llamaba a través de una carta documento. Pero Ujú, ¿qué pasa? No siempre son positivos reales. Como nosotros cuidamos tanto a los pacientes, entonces pueden ser falsos positivos, porque las pruebas serológicas son más sensibles que específicas. Una ujú, embarazada puede tener, por ejemplo, positivo un VIH y es por el fibrinógeno que tiene la embarazada, no porque tenga un VIH. Entonces se le vuelve a repetir, se le claro, vuelve a repetir y ahí sí nosotros los derivamos a los diferentes profesionales. ¿Mm? bien, bien, Eso significa que también es una persona servida. ujú, ¿eh? claro, por eso Tenemos te ya preguntaba. 4 personas servidas por los 4 hemocomponentes, una quinta persona servida, ¿por qué? Porque el donante también es atendido. Se le toma la tensión arterial. ¿eh? Si el Ujú, paciente, si el donante es hipertenso, ¿puede donar? Sí, si está medicado y es normotenso mientras está para donar, puede donar. ¿eh? ujú, Pero también se le controla. Entonces, esa es la quinta persona servida. Si yo tengo un donante, si yo tengo 10 donantes, ¿cuántas personas servidas tengo hasta ahora? 50 en 10 ujú, donantes. bien, Bien. bueno, Eh, Necesidades transfusionales hospitalarias, sabemos que, bueno, desde quimioterapia, cirugías, accidentados graves, las parturientes, como yo les dije, una placenta previa sangrante, los recién nacidos que puedan nacer amnémicos, los trasplantes de órganos. ¿Mm? ujú, Yo recuerdo, yo gané el concurso en el Hospital Argerich cuando
se comenzaron a hacer los primeros trasplantes de corazón y de hígado, ya se hacían los de riñón. ¿Eh? Entonces, y recuerdo que teníamos, existe todavía, un aparatito que tomaba sangre del campo operatorio, la lavaba y le devolvía los glóbulos rojos al paciente en un minuto. Ujú. Realmente maravilloso. Todo, ahora, obviamente, será mucho mejor. Claro. Listo, Bien. adelante. Y también A esas necesitamos, necesidades transfusionales se nos agregan catástrofes y guerras. ¿Eh? ujú, Eh, Nosotros tenemos una asesoría global que es ayuda humanitaria. ayuda humanitaria. Yo lo había puesto ayuda humanitaria. Entonces, guerras podemos tener en cualquier momento. Ujú, eh, no nosotros, en los países. Hay un montón de países. Catástrofes. ¿Qué sucede si de repente hubiera sido un desastre, que fue medio un desastre, pero no se necesitó sangre? Explosión de Seiza. ujú. ¿Cuánto plasma hubiéramos necesitado por los grandes quemados? ¿Cuánto? ¿Eh? Entonces, es muy importante que los leones tengamos esto. Eh, yo estoy muy feliz porque el distrito O3 está de pie. La verdad que está de pie. Y ya puedo decir que pueden manejarse solos. ¿Eh? Liliana Pirosanto, nos encontramos con Liliana en un avión No, y por favor, no me me la, llamen. me la, me la hablé, me la concienticé y la verdad que es fantástico lo que están haciendo en Caleta Olivia, por ejemplo. Felicito a la gente de Caleta Olivia, felicito a Vele porque Vele también ha tomado esto con mucho amor. Así que bueno, Gracias. adelante. Bien. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar los leos y leones? En una, por ejemplo, cuando en un hospital se necesite sangre. Bueno, nosotros para llegar a entender de necesidades transfusionales tenemos que hacer promoción primero. Los donantes de sangre no se obtienen así porque sí, porque son muy rebeldes, no saben y no quieren muchos que me quitan el premio, que esto, que aquello, que lo de más allá, ¿no? Ujú, Pero es tan importante, es tan importante. Y las colectas de sangre, organizar colectas de sangre y fundamentalmente la concientización de todos nosotros, de la comunidad. ujú, Fíjense que si alguien les dice que no puede donar sangre porque ya le han dicho que no puede, probablemente sea un muy buen promotor, ujú, porque las personas que no donan también quieren y que también quieren ser útiles, pueden ser excelentes promotores y trabajar como leones por un día junto a nosotros. bien. ¿Eh? Bueno, 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 también nos podemos sumar al programa Dona Sangre, ¿no es cierto? bueno, yo les cuento que el programa Dona Sangre ya estaba un poco encaminado, pero cuando fue la pandemia nos llamaron a los leones. Yo ya jubiladita, me preguntaron, recuerdo que me llamaron del Ministerio de Salud de la Nación y me dijeron, Liliana, sabemos que estás jubilada, pero te necesitamos. Nos dijeron que sos león. Ah, sí, le digo, ¿en qué podemos servir? Y bueno, la gente se moría, los pacientes morían, los donantes no querían saber nada con ir a los hospitales. Y entonces se hizo todo un desarrollo del programa Dona Sangre, ¿eh? Que era la finalidad de captar donantes, fidelizarlos y que fueran donantes altruistas, voluntarios, responsables. ¿M? Porque se estaba promocionando la transfusión segura. Y entonces, ¿qué hicimos? Los leones nos pusimos de pie
y ofrecimos nuestras sedes. En ese momento recuerdo que yo estaba trabajando en el O5 y recuerdo que este, el Chipoletti, ¿no es cierto, Luis? Estaban haciendo colectas de sangre. Y a mí me ha emocionado mucho porque hay lugares del O3 donde yo soy amiga de todos los clubes de leones, ¿no? Por Facebook, ¿viste? Yo soy muy, muy amiguera y por los medios, Instagram, y veo que hacen colectas de sangre, no un montón, pero están haciendo colectas de sangre. Y eso me maravilla, realmente me maravilla. A ver, adelante, así no me retan. Bien. Bien, podemos hacer otras acciones los Leo y los Leones también, haciendo colectas extramuros o con Sí, alianzas estratégicas, bien. realizando la logística en esa colecta, apoyando a los centros especializados, o sea, brindando nuestras instalaciones, formándonos como promotores o también haciendo la captación y la fidelización de donantes. En los centros especializados, ¿qué sería, Lili? Cuando nosotros hablamos de los centros especializados, hablamos de toda la jerarquía que tenemos dentro de la medicina transfusional, que creo que viene después. Ujú. ¿Lo soñé? Bien. ¿Quieres que avance entonces? Bien. Ah, no. Bueno, no importa. Hablamos de esto y pasamos después al otro Dale. punto. A ver, ¿alguien de ustedes donó sangre alguna vez? Muy bien, Sí. muy bien. Miguel. ¿Donaron sangre porque escucharon? ¿Donaron sangre porque les pidieron? ¿Donaron sangre porque querían ser donantes voluntarios? ¿Alguna vez Sí. los obligaron a donar sangre? Es No. decir, voy a operar a tu familiar y necesito 40 dadores de sangre. El gobernador de ustedes, Ujú. no recuerdo en este momento, se me hizo una laguna, Carlitos. eh, Carlitos, me llamó, creo que el año pasado fue, el periodo Ujú. fiscal pasado, que tenía que ser operado en Córdoba. Le habían pedido como 40 dadores, 30, 40 donantes de sangre, no dadores, donantes de sangre. Estaba desesperado. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Resolución del Ministerio de Salud de la Nación, número 1508 del año 2015. Artículo primero. Prohíbese solicitar donantes de sangre a los pacientes y a sus familiares. ¿Saben por qué? ¿Qué se les ocurre? Porque está prohibido. Y porque va cualquiera, lo que dijo al principio, busco gente, que cualquier enfermedad, Los se dueños de las vacunó, empresas, los dueños de las empresas los mandan. Y lo mismo que antes las escuelas militares. Fulano, Mengano, Sutano, vaya a donar. Y dentro pueden estar, si están en periodo de ventana. Y si no, salen a comprar. Claro. Hay gente que además de decir, bueno, yo aparece por radio una solicitud de comunicarse con tal número porque necesitamos donantes de sangre. Sí, bueno, pero yo le cobro tanto. No, eso es peligrosísimo. Nunca hagan eso. Ujú. Jamás. Y otro tema, podemos trabajar, mitigar el hambre. ¿Saben en estos momentos la cantidad de personas que van a donar sangre por el refrigerio, por las medialunas? Y se repiten a la semana, porque en muchas provincias no hay digamos, una organización como tiene el ministerio que enseguida se detectan si donó hace una semana. justamente, perdón, justamente hoy estaba hablando que tenía esta charla de hemodonación y hablé con una psicóloga que estaba estudiando en Entre Ríos y me dice que donaba una vez por mes porque le pagaban. Entonces con eso, Eso es claro, terrible. No, no, no me pidas perdón. Todos podemos hablar porque esto es un diálogo. pero bueno, Nosotros, justamente hoy cuando conté de esta charla, surgió esto de que yo le digo, pero puede ser, sí, cada no. 3 veces seguidas, no, no, pero 3 veces seguidas, Sí. una vez por mes donaba sangre. Bueno,
Tuvimos una charla en el Ministerio de Salud de la Nación hace 2 periodos fiscales, Vélez, creo, Sí, em, dos. por lo menos, donde había una señora, que me acuerdo porque se llamaba Roberta, no me acuerdo el apellido, que tenía una hija que tenía déficit de inmunoglobulina A. Y entonces ella la importaba, de Estados Unidos y le salía fortunas. Entonces ella quería que se le pagara a los donantes como se les paga en Estados Unidos. Y una de las cosas que me gustó mucho del Ministerio de Salud, doctor Daniel Fontana, dijo no. Nos llamó a todas las ONGs que colaborábamos, como para que nosotros también escucháramos ese tema. Nosotros podemos mandar el plasma gratuito, el residual, todo lo que se pueda conseguir, para conseguir inmunoglobulina A gratuita para esa niña, sí, pero pagar en Argentina, no. En eso somos del primer mundo. En eso somos, realmente yo estoy admirada de eso. Bueno, ¿Seguimos? ¿cómo? Sí, ¿Seguimos? la Acá estaba la jerarquía, infraestructura. perfecto, la jerarquía. Centro Regional de Hemoterapia, ¿sí? El Centro Regional de Hemoterapia es el que realiza los estudios, eh, la transformación en componentes, de la sangre entera en componentes, el envío del plasma residual, muchas veces desde los bancos de sangre, le envía a los bancos de sangre. Los bancos de sangre son más pequeños, tienen un área más reducida. Los servicios de medicina transfusional son los hospitales locales. ¿M? Y las postas de donación, por ejemplo, este, seríamos nosotros, que ofrecemos nuestras sedes. Y si no tenemos sedes, nosotros, mi club, por ejemplo, nosotros teníamos el club, el Cañuelas Fútbol Club, que venía un montón de donantes, y eran todos deportistas maravillosos, y realmente, todos, escuelas, las escuelas. Sensibilicemos desde que son chicos. El niño que se sensibiliza, que le contás la importancia de la donación de sangre, va a ir a su casa y le va a contar a sus papás. Esa también es una vía, ¿eh? ¿Y eso sería una posta de donación? ¿Dónde Esto, lo estamos? último sería una posta de donación, porque Ujú, vienen a buscar la sangre. Es una posta. ujú. Vienen a buscar la sangre. Los centros regionales, por ejemplo, privados, tienen sus postas de donación. Por ejemplo, en diferentes clínicas van, hacen las colectas, ¿eh? Ellos lo llaman postas de Ujú. donación, ¿eh? Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Eso es tuyo? Ah, Eso se lo dejo a usted. ¿qué Son hacemos? perdón, Lili, son las Sí, sí. colectas externas también. O sea, la posta sería la Eso colecta externa. es una colecta externa, exactamente. Se llama colectas extramuros, porque Ujú, están fuera de los muros del hospital. ujú, Y la gente va más a los lugares de colectas extramuros, porque en el hospital siempre se encuentra, tienen temor a contagiarse de algo. Y ujú. además siempre encontrás algún caso triste, Claro. algún niñito pelado por su cáncer infantil, Y algún... el tiempo también. El Se demora mucho tiempo, más en el hospital, porque te el hacen esperar. tiempo, el tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros en las postas? Les damos un horario. Le No damos vienen, turno. no vienen 10 de golpe. Se los cita. Primero preguntamos, este centro, ¿qué cantidad de donantes exige o pide o quiere que le tengamos para tal día? Nos dan una fecha y vienen con sus recursos humanos, sus recursos materiales, ¿eh? Los recursos humanos son un médico y 4 o 5 técnicos, 4 o 5 camillas, ¿eh? Camillas que se pliegan y se vuelven a llevar. Las bolsas de sangre no tiene costo.
prácticamente. El único costo puede llegar a ser el refrigerio, ¿eh? Un té, café con leche, con fruta, puede ser inclusive eh, un diabético, ¿puede donar? Pregunto. Sí. Sí, Sí. si no es insulino dependiente, si Ujú. está medicado en forma oral, con pastillas, puede donar sangre. Ujú. Se lo pide a su médico. Mi hija es diabetóloga también, así que la tengo más que clara, inclusive. Este, entonces, ¿pueden donar? Sí, sí. Bien. Bueno, en cuanto a estas infraestructuras, los leos y los leones podemos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar con qué contamos en la localidad o en nuestra zona. Si hay un centro regional, si hay bancos de sangre, si los hospitales tienen sus transfusiones, o quiénes hacen, qué organizaciones trabajan con estas postas. Después ponernos en contacto con quien corresponda y averiguar en qué podemos ayudar a los leos y los leones, promocionar los beneficios de la donación de sangre siempre, concientizar siempre y colaborar con lo que nos soliciten. Eh, por ejemplo, puede ser una alianza en donde nosotros, con otra ONG que tiene su posta de donación, entonces nosotros les preguntamos, bueno, nosotros cómo podemos colaborar. Y capaz que nos dicen, vamos a necesitar refrigerio. Y bueno, los leones vamos a ese lugar y también participamos de eso. Claro, Siempre cada uno, exacto. digamos, averiguando lo que El necesita Club de su localidad. Leones de Carlos Casares, Distrito O5, aportan el refrigerio de todas las Mm, colectas. claro. Y es una ayuda porque si no, no se Es una podría. obra de servicio. Muy bien. Bien. ¿Y cómo podemos promocionar la donación de sangre de distintas formas? Primero con los donantes voluntarios, o sea, ir el boca a boca, ¿no? Que esto trabajamos un montón y que ayudamos un montón con el boca a boca. Después con folletería, con difundir en todos los medios de comunicación que podamos, en las fábricas o en las empresas, que por ahí se puede ir a concientizar a esos lugares, en los comercios, en las plazas, en las escuelas, como decía Lili, sea, tenemos un montón de lugares, los leos y los leones, en los que nosotros podemos ir concientizando y promocionando la donación de sangre. Y es algo que, como dice Lili, no tiene costo, y porque puede ser una impresión nada más el costo, y en realidad podemos ayudar mucho desde este lugar si nosotros concientizamos sobre la donación de sangre. ¿Y cómo organizamos una colecta, Lili? Si nosotros como club quisiéramos organizar una colecta. Bueno, ustedes se acercan al hospital más cercano. En general, lo que tienen muchos hospitales que hacen las colectas, se quedan con la sangre entera ya no se usa más, ¿eh? Entonces, y se pierden bolsas de sangre. Lo ideal es siempre llegar a un centro regional de hemoterapia, comunicarse, por ejemplo, vos, Vele, como GCT, te pueden decir los selvas, eh, quiénes son las que quieren realizar colectas de sangre en sus sedes o en algún lugar de tu comunidad, con uniones logísticas, uniéndonos a Rotary, a bomberos, se hacen colectas maravillosas. Ujú. Una vez, cuando yo di una charla, la primera charla que di en Cañuelas, la di en el Consejo este, Delirante, como digo yo, en el Consejo Deliberante. Y entonces se me vinieron los rotarios, los chicos de Rotarac, y me dijeron, pero, ¿y ustedes van a hacer colectas también? Mire que nosotros hacemos colectas. Entonces yo les contesté, en realidad no vamos a hacer como River y Boca, vamos a hacer como River más Boca, porque nosotros tenemos en nuestro corazón ayudar a los pacientes y a los mismos hospitales. Si yo les contara a ustedes las angustias que he tenido cuando me estaba por llegar eh, un trasplante de corazón, me venía un corazón de Chile en el Argerich y yo no tenía sangre. Y en ese momento no funcionaban porque era un hospital de mayor infraestructura. Entonces, tomar el teléfono, es más, yo me he subido a las ambulancias y me he ido a buscar sangre por todo Buenos Aires. Pero se hacían, las, 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 los trasplantes se hacían.
¿eh? Pero yo creo que eso no tiene que sufrir ningún profesional, porque los profesionales estamos para trabajar con los pacientes, para ayudarlos, para transfundirlos y para conseguir si hay anticuerpos o no, ¿eh? Pero no salir a la calle desesperados a buscar sangre. La sangre tiene que esperar al paciente, no el paciente a la sangre. Bueno, solicitar fecha de colecta. Yo siempre les digo centros regionales. Ustedes tienen un centro regional, Lili, en Caleta Olivia, ¿no? No, el centro regional está en Gallegos, Gallego, bueno. está en Río Entonces, Gallegos. bueno, pero Sí, entonces los más centro de cercanos, comunidad. si ustedes tienen un banco de sangre, se van al banco de sangre, no a un servicio de medicina transfusional, a un centro a un banco de sangre. Y les dicen, mire, nosotros queremos colaborar con ustedes, díganos de qué manera podemos hacerlo, nos interesa muchísimo. Entonces, les van a dar una fecha, les van a decir qué día vienen, les van a dar las indicaciones porque muchas veces tienen que tener un lugar, donde se diga, eh, donde se hace la anamnesis, el interrogatorio del donante. Tiene que ser secreto. Perdón, acá está aclarando la Don, de Caleta Olivia Soña Millán, que es Sí, la hemoterapia, que Caleta Olivia cuenta con el Centro Regional Zona Norte, perdón. claro, me parecía que era centro regional, sí, Centro sí, sí. Regional Ah, Zona Norte. no la he visto, Está bien. no la he No, visto. es que no tiene la cámara. Claro, claro, claro. Este, bueno, y entonces, ustedes citan a los donantes, ya tienen la fecha, citan a los donantes. Los van teniendo por orden, los van llamando, ¿eh? Una vez por semana, los llaman, les recuerdan, y por supuesto tienen que saber la cantidad, porque no, en el caso de ustedes tienen un centro regional, tienen la suerte de tener un centro regional, pero hay lugares donde no tienen centros regionales. Entonces no pueden llevarse este, 50 unidades o 40 unidades de sangre, ¿sí? claro, también te lo van Por diciendo. ahí 30, ¿eh? Porque todo depende también de la mano de obra, de la parte, la sangre es la materia prima, hay que trabajarlo. Ujú. Yo les decía, con los Sí, coins, acá en esta zona los etc. insumos. ¿Cómo? Acá en esta zona el problema que tenemos con los insumos. A veces preguntamos nosotros cuando vamos a hacer una campaña cuántos dadores, porque a veces tienen para 25 bolsitas y no les Claro. llegan capaz que bolsitas por un tiempo. Entonces, también tenemos en cuenta eso, de citar gente de acuerdo a la cantidad de insumos que tiene el hospital. ¿Nos ha pasado alguna vez? Pueden hacer colectas, para compras con la cooperadora del centro regional, no sé si tienen cooperadora, no sé cómo se manejan, como para poder ayudarlos, Claro, sí, ¿eh? sí, sí. Por suerte Caleta es solidaria en eso, siempre estamos. Y veo que Caleta están trabajando muy bien, y la comunidad debe ser así, me parece, también igual que ustedes, que son muy generosos. Y bueno, el espacio para el interrogatorio de la persona. Nadie se debe enterar de que fue rechazado. Probablemente si no vuelva, y ustedes lo llaman por teléfono, por ahí les dicen, miren, no, yo no voy a donar por 6 meses, pero el refrigerio y nada más. Y un souvenir que puede ser es el agradecimiento a cada persona que vino, que puede ser trabajar ambiente. Ustedes trabajan ambiente, por ejemplo. Entonces, eh, un reciclado, una plantita, Ujú. están haciendo medio ambiente. Para Y agradecer que también pueden hacer visión, pueden hacer visión, ¿por qué? Porque se les puede hacer un control de visión también a los donantes. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en una colecta de sangre? ujú, bien. Adelante. ¿Alguna duda?
¿Cada cuánto se puede donar, Lili? Mira, vos sabés que yo soy de la vieja escuela, entonces en estos momentos hay diferentes escuelas. Antes se donaba cada 2 meses, ahora dicen cada 4 meses el varón y creo que cada 3 meses la mujer. La mujer menos porque la mujer menstrua, entonces siempre cuando está menstruando pierde un poco de hierro y se puede llegar a tener menos cantidad del nivel que sería óptimo para donar. Eh, pero yo lo que veo, nosotros siempre hacíamos y siempre se hacen, se les pincha el dedo a los donantes, fíjense que eso es otra de las cosas de prevención, y se detectan anemias. Yo he detectado en el hospital escuela, recuerdo cuando estaba haciendo la especialidad, un cirujano, un residente de cirugía que donó sangre y le hicimos una concentración, le pinché el dedo, puse en la centrífuga, cuando voy a leer el hematocrito, es decir, la concentración de glóbulos rojos, tenía una cantidad de glóbulos blancos impresionante. Y ahí en ese momento le detectamos una leucemia a un residente. Entonces, fíjense qué importante es que a todos se les haga control de su sangre, de sus glóbulos rojos. ¿No? Bien. Bueno, y si tenemos que elaborar la base de datos, nosotros podemos, como leones, hacer una base de datos de donantes. Sí, por supuesto, ¿Y qué necesitamos por tener en cuenta? supuesto. Miren, para tener una información actualizada, por ejemplo, si nos enteramos de un fallecimiento, por supuesto, eh, lo eliminamos. Pero vamos a tener donantes habituales, los que vienen siempre, pero siempre donantes nuevos. Y puede haber donantes recuperados. ¿Por qué? Porque si a mí me hacen un diferimiento parcial, nosotros no decimos rechazo, porque rechazo lo toman mal los donantes, se sienten mal. El verdadero donante voluntario se siente mal porque no puede donar. Entonces, nosotros decimos diferimiento parcial. ¿Eh? Entonces, que puede ser de 6 meses, puede ser de un año. Es decir, todo depende de la serología, digamos, de los estudios que se le hagan a través del laboratorio. Yo, gracias a Dios, yo he sido directora del Centro Regional de Swiss Medical. Entonces, que era un centro privado. Entonces, la verdad es que em, se me olvidó lo que quería decir. Estábamos hablando de que se Pasó podían mi perrito. recuperar aquellos ¿Cómo? estábamos hablando de Entonces, aquellos que perdón, están como los diferentes. recuperados, nosotros teníamos biología molecular, que no tienen en cualquier lado. Lo tenía el Garraham y lo teníamos nosotros. Y entonces ese periodo de ventana que yo les hablaba, que puede ser hasta de un año, entre 6 meses a un año, era de días, 3, 4, 5 días. Ese diferimiento parcial quiere decir que si yo estoy trabajando con determinado tipo de reactivos serológicos, puede ser menor, puede ser menor. ¿Eh? La autoexclusión, ¿qué quiere decir? A mí me pagaron, ¿no? Fueron, o me dijo el dueño de la empresa donde yo trabajo, fulanito, tenés que ir a donar porque le pidieron, porque, qué sé yo, mi señora se va a operar y le pidieron donantes. Y yo como te quiero mucho, quiero que vos vayas a donar. Pero el señor va con su esposa y está confeccionando, contestando las preguntas, ¿eh? que se le pide para poder donar. Y la señora está mirando con 4 ojos a ver qué dice. Y el señor tiene otra señora en otro lado, qué sé yo, ¿no? Entonces, el hombre dice, tiene tal cosa, no, 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 embarazado, no, no, no. Entonces, tenemos la posibilidad de la autoexclusión.
cuando terminás de donar, pobre el tipo que termina de donar y después dice no, pues lo hubiera dicho antes y no le decíamos que sí, que había donado y la señora se quedaba contenta, pueden autoexcluirse. Hay una cajita como si fuera una urnita, ¿eh? Y entonces ¿pueden usar mi sangre? No. Le ponen no y esa sangre no se usa. ¿Se hacen los estudios de serología? Sí, y se lo llama si es necesario. Ujú. Sí, sí. Bien. Hay algunos que están inactivos porque están enfermos, porque perdieron el trabajo y se fueron a la Conchinchina, o se mudaron. Ujú. Entonces, todo eso es importante, saber quiénes están. Porque yo puedo tener un listado y lo ideal es que no sean 20 nada más. Que se vayan, que vayan siendo una vez, vayan 20, otra vez, sea otra camada, otra. Entonces, no van a ser siempre los mismos. Ujú. ¿Eh? Y entonces esa base de datos es muy importante, porque siempre vamos a tener actualizada y siempre vamos a decir, no vamos a llamar así porque sí, porque fulanito se murió. No, sabemos que falleció o que no va a donar o que no quiere donar más porque tuvo un diferimiento definitivo, permanente. ¿Eh? Ujú. Tuvo hepatitis C o tuvo hepatitis B o no sé, le detectaron Chagas y no puede donar. ¿M? Ujú. Entonces, pero pueden, de otra manera, pueden ser leones por un día. Ujú. Bien. Bueno, y con esa Es base de datos, nosotros los leones lo que podemos hacer es hacer encuentros con esos donantes, tal esa cual. base, y brindarles información, pero también hay que tener en cuenta que hay que invitarlos a donaciones de sangre, invitarlos a fiestas o a eventos que nosotros hagamos, para el cumpleaños o para las fiestas, enviarles una tarjetita, hacerles un agradecimiento, hacerles como sentir que nosotros sabemos que están ahí y que nosotros cuando los necesitemos van a estar. Entonces, por ejemplo, el Día del Donante Voluntario, también mandarle una salutación para agradecerles. Y cuando necesitemos solicitarles testimonio, porque por ahí a las personas nos llega más cuando otro que donó nos dice que por qué hay que donar o qué sintió esa persona. Entonces, todo eso los leones lo podemos hacer con esa base de datos e ir como teniendo material para también agradecerles y poder seguir promocionando y concientizando a las personas. ¿Mm? Qué buena alumna. Bueno, y acá viene la parte que nosotros tenemos, como habrán visto, tenemos un montón de cosas que podemos hacer los leos y los leones en hemodonación, que no solamente nos podemos ofrecer nosotros también como donantes, sino que hay un montón de cosas y actividades que podemos hacer. Actualmente, en nuestro Lion Portal, estas actividades se informan de una forma específica. Ya esto cambió, entonces era importante que todos ustedes lo pudieran ver. Primero que sí o sí, todas estas acciones que ustedes hagan en hemodonación tienen que ser informadas, porque es un servicio que los clubes estamos brindando a la comunidad. En ese caso, o sea, cuando nosotros hacemos ese informe, lo vamos a hacer en causa global ayuda humanitaria y en el proyecto de servicio que se llama Hemodonación y Bancos de Sangre. Eso sí es una acción como una colecta, como ayudar en una posta de donación o cuando estamos trabajando con los donantes de poder brindarles un encuentro, de brindar información a esos donantes. Cuando nosotros hacemos la promoción, la concientización de la hemodonación y por qué ser donantes, o los requisitos, por ejemplo, si usamos ese video, el video que les pasamos es parte de una campaña que está este mes, que se llama Juntos por la Vida, en donde Mercadotecnia del Múltiple hizo ese Reels, hizo también unas placas para que nosotros podamos concientizar sobre la hemodonación. Eso lo informamos en causa global ayuda humanitaria, pero lo informamos como concientización, promoción y educación, porque las personas servidas van a ir variando. Cuando yo hago una colecta, por ejemplo, de sangre, la cantidad de personas servidas se multiplica la cantidad de donantes por 10. ¿Por qué eso? Porque la sangre se divide y no
A un solo donador se sacan plaquetas, plasmas, con el que se hacen diferentes filtraciones y además se sirve al donante. Como ya lo explicó Lili, ¿no? No es que yo dono y sirvo a una persona, voy a servir a muchas más personas. Entonces, lo que hemos acordado en el múltiple es que se multiplican la cantidad de donantes por 10, en donde también se cuenta al donante. ¿Por qué? Porque esto que explicó Lili, si hay una enfermedad en mi laboratorio, me van a informar a mí. Entonces eso también voy a estar haciendo ese servicio con esa persona. Si nosotros, como les dijo Lili en la colecta, también hacemos visión, ahí hacemos otra actividad, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan en cuenta, y bueno, y era importante decírselos porque esto ha cambiado, ¿sí? En el informe, más allá que en los nomencladores, ahora esto lo tenemos bien identificado, por ahí no les llegó todavía a todos, no tuvieron tiempo de analizarlos, entonces es importante que sepan y ahora lo hacemos como hemodonación. Tenemos esa palabra en nuestro portal, que no estaba hasta hace 3 meses atrás, no estaba. Ahora ya aparece la hemodonación y los bancos de sangre como una acción que los leones y los leos podemos llevar a cabo, ¿sí? Y es súper importante eso. Así que, bueno, primero agradecer a Lili, ahora no sé si quieren hacer alguna pregunta o si quieren que escuchemos algunos testimonios si tienen alguna pregunta para Lili, sobre todo, porque es la que No sabe. tengan vergüenza, no se hagan problemas, Ya nos no hay conocés, preguntas tontas, ya No, nos conocés, Lili, vergüenza es lo que no no hay tenemos. preguntas tontas. Somos todos leones, bueno, no creo. Bueno, no sé. ¿tienen alguna pregunta o quieren? Creo que fue más que clara, Liliana. Bien, sí, Eh, siempre, Clara. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que nosotros sin querer hicimos un montón de cosas que no sabíamos, pero la hicimos bien, gracias a Dios, porque nosotros la primera colecta que le hicimos hace 2 años surgió de entrevistarme con el hospital y habían hecho una campaña. El Corocito es un- un monumento que tenemos grande acá en Caleta. Y habían entrevistado creo que a 70, 80 personas y habían conseguido solamente 30 dadores. Es decir, que habían trabajado de las 9 a las 14 horas y habían conseguido 30 dadores. Por esto, de que había gente embarazada, gente que, bueno, lo que vimos recién, gente que se había tatuado y se perdía mucho tiempo. Entonces, justo salió una plaquita en el canal de la localidad y lo hablé con Lili, con Elena. Hicimos una campaña cerrada, buscamos de las fuerzas de seguridad, bomberos, policía, gendarmería, policía federal, mandamos a todos a ver quién quería ser un donante voluntario. Hicimos una colecta chiquitita de 30 y de los 30 pudieron donar, creo que fueron 35, 30 pudieron donar y en 2, 3 horas teníamos todo hecho. Y el club Claro. eh, y el club lo que hizo, solamente hicimos el refrigerio y bueno, habíamos hecho un flyer, que es el que mandamos, un teléfono de contacto, fuimos llevando un listado y así lo vamos haciendo todos los años, hacemos la misma. Y este año nos sumamos a la colecta de una escuela, eso está bueno. No sé cuántos chicos juntaron dos cursos, juntaron como 30 40 personas que fueron a donar. Eso es maravilloso, realmente eso es maravilloso. Em, Porque muy despacito podemos ir cambiando la mentalidad de la gente, de la comunidad. Sí, sí, nosotros estamos. Bueno, esto del donante voluntario no lo teníamos, porque siempre uno, como dice usted, doctora, cuando Yo me tenemos llamo la urgencia. Liliana, Bueno, Miguel, yo me llamo Liliana. bueno, Lili. Eh, Esta es tenemos la esto otra de que cuando Lili, necesitamos Miguel. para un familiar salimos ¿Eh? corriendo a buscar y dona cualquiera. Está bueno esto de ser habitual, donante voluntario y habitual, está muy bueno. Y con Lili estamos tratando de concientizar en eso, de tener un listado y tener gente que voluntariamente cada 3 o 4 meses pueda donar su sangre. Yo les voy a contar algo. Hace el periodo fiscal anterior, no en el otro, me invitaron como león del gobierno de Perú y se hizo
un congreso latinoamericano de ONGs de donantes, de donación de sangre. Y a mí me asombró muchísimo porque muchas ONGs chiquitas querían trabajar con nosotros. En un momento dado me pusieron al teléfono creo que era de Veracruz, del gobernador de Veracruz. Dice, ay, mire, estoy acá con una León, decía, y realmente sí quieren trabajar con nosotros. En Panamá, el director del Centro Regional de Panamá me pidió, que yo cuando fue Gonzalo Roldán le dije, mirá, hablale a los leones cuando te encuentres cuando llegues a ese encuentro de gobernadores en Panamá, porque él está deseoso de trabajar con los leones. Costa Rica, los leones de Costa Rica están haciendo colectas y eso me llena de felicidad. Los leones de Chile hacen colectas. Alguna colecta perdida por Colombia, que creo que fue cuando hicieron el FOLAC. Y Nepal tiene un centro regional de donantes de sangre, los leones. Así que eh, la verdad que me llena de felicidad y yo les agradezco que se empoderen, quiero que se empoderen. Yo ya no voy a seguir hablando mucho. Son ustedes los que van a tener que salir a hablar, a contarles, hablarles a la comunidad la importancia de la donación de sangre. Ujú. Si eso sucede, yo me voy a sentir la más feliz del mundo. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a invitar a Sonia, que es de Caleta Olivia. Ella no es león, pero está trabajando con los leones, así que Sonia, ¿quieres contarnos algo? Estás muteada, sí. Ahí está. Hola, Hola. buenas tardes. Es un gusto Hola, haber estado con esta charla informativa. Sí, la verdad que hay un montón de cosas que hay que seguir trabajando. Con Lili, hace poquito que empezamos con Lili, trabajando en esta primera colecta que hicimos para el 9 de noviembre, que hicimos el 8 nosotros acá en Caleta. Lo trabajamos de forma como conociéndonos cómo trabajamos el centro nosotros acá en Caleta Olivia. Y bueno, y con ellos sumamos experiencia. Y para nosotros es bueno esto, que se nos abran las puertas para seguir capacitándonos como integrantes del Banco de Sangre. Y bueno, como somos referentes zona norte de Santa Cruz, también tenemos las otras localidades que parecería bueno también que ellos se abran en los otros clubes de leones y en las otras localidades para poder hacer una red y poder así armar estas capacitaciones que están muy buenas y seguir trabajando, lo que es principalmente la hemodonación, la promoción, poder promocionar, buscar donantes nuevos para poder seguir agrandando nuestra base de datos. Buenísimo. Tenés tarea ahí, Lilia, entonces, en tu zona, de buscarle a Sonia para poder hacer esa red, los clubes. Está muy bueno. Sí. Sí, Y sí. después de ahí nos copiamos las otras zonas. O sea, viendo el ejemplo de ustedes, habrá que copiarse las otras zonas también. Sonia, hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Lili? Muy bien. Y sería muy lindo que nos cuentes también cómo organizan ustedes las campañas, cómo las campañas de donación, cómo se organizan, cómo trabajan dentro de hemoterapia del hospital. Que yo los he conocido y realmente es un grupo hermoso de gente, muy linda gente. Sí, bueno, sí, la verdad que nosotros principalmente somos centro. Lo que pasa es que no contamos con una parte que es el espacio físico propio. No tenemos espacio físico, pero tenemos el nombramiento de Centro Regional Zona Norte. Nosotros trabajamos con muchas campañas de colectas externas con todas las instituciones posibles, ya sean escuelas, instituciones religiosas, con ustedes, con los que buscamos, con cualquiera de aquellas instituciones que se estén abiertas a que nosotros
podamos hacer promoción y buscar donantes voluntarios. Bueno, trabajamos de esa manera nosotros. Buscamos siempre, obviamente, nosotros como lugar, como centro, también nos atraviesa la parte económica que está pasando a la provincia, porque dependemos del Ministerio provincial, Ministerio de Salud de la provincia, y bueno, tratamos que con los recursos que a todos le han disminuido, pero tratamos de brindar lo mejor. Y bueno, y hacemos como por ahí estuvieron hablando de buscar donantes, hacer listados, reducir, o sea, buscar donantes que realmente puedan donar sangre y reducir el diferimiento lo mayor posiblemente, o sea, tratar de no diferir, pero bueno, siempre teniendo en cuenta todo, eh, todos tener los criterios, primero principalmente los criterios para poder elegir a estos donantes y que los cumplan, porque de nada nos sirve tener un montón de donantes, a todo el mundo sacarle y no tener una buena calidad de los hemocomponentes que nosotros necesitamos. Ujú. Bien. Pensaba en ustedes en la última campaña, cuando hablaba Lili de los souvenirs y de la plantita. Ustedes entregaron una plantita, el Ah, sí, centro de hemoterapia entregó una plantita con un saludito, un sticker y unos bonobones también con un sticker. Realmente se iban todos muy contentos. Yo vi que la gente se iba feliz, realmente se iban todos muy contentos por el hecho de haber donado, ¿no? No solamente por lo que habían recibido, ¿verdad sino que sí? por el hecho de Este, donar. Sí, claro, Bien. bien. la cosa es que mucha gente por ahí nos espera a nosotros esa fecha porque como la veníamos haciendo todos los años, hace 13 años que comenzamos esta labor de hacer justamente festejar como fecha el 9 de noviembre, siempre tratamos de dar la mejor atención integral al donante, atenderlo desde que el momento que se aparece a preguntar y darle la información necesaria para atraerlo, para que se anote, para que vea que no es nada malo, que en poco tiempo lo puede terminar, que puede ayudar a una persona y bueno, y después le damos un refrigerio agradeciendo siempre y contándole todo lo que hacemos con la sangre, a dónde se utiliza, a dónde va, y informándole que bueno, que después de este tiempo ellos tienen la posibilidad de ir a buscar los resultados, de ofrecerle gratuitamente el certificado de grupo sanguíneo, y otras cositas como diciéndole los tiempos que puede volver a donar, si no quieren, ahí tenemos el hospital, los horarios nuestros, y bueno, y siempre, y dándole un souvenir principalmente, agradeciéndolo continuamente de su gran predisposición, que es lo que nosotros estamos buscando, es que nos done voluntariamente su sangre. Buenísimo. Gracias, Sonia, Felicitaciones. muchas gracias. Muy lindo. Felicitaciones, gracias. Y bueno, Bueno, además de esperemos todas, seguir trabajando. sí, Felicitaciones. eso te iba a decir, además de todas las acciones que vimos que podemos hacer, ahora le queda a Lili, la asesora distrital, la tarea de ponerse en contacto con Sonia y poder contarnos esto a todos los clubes, ¿no? De cómo organizar en nuestros lugares una campaña, que sería para que todos podamos trabajar. Y ahora voy a invitar a Luis, que también ha tenido hace poco una experiencia en su club, creo que es la primera, no sé, ahí Luis nos contará, para ver cómo desde otro lugar, porque ellos no organizaron una campaña, así como lo hizo, como contó Miguel o como contó Sonia, sino desde otro lugar también cómo podemos los leones trabajar en esto. Bueno, por empezar, agradecerle a Lili, Carsolio, porque en realidad la historia nuestra también empieza cuando participamos del curso de gestión medicina transfusional, en el 2023. Por eso decía, ya 3 años de esto y de llevar, y que lo hicimos vía Zoom, que tuvimos que estudiar mucho, aprendimos un montón y realmente tendría que compactarse un poco más esa información y volverla a compartir. Bueno, más allá de eso, nosotros
nos sumamos a la campaña de la Fundación Acciones Hipoleñas, que fue la que vos mencionabas, Lili, organizaba las donaciones de sangre una vez por semana en el salón del otro Club de Leones que existe en la ciudad. Ellos durante un año y algo estuvieron, vos entrabas al salón y estaban todas las camillas, los sofás para hacer las donaciones. Bueno, retomamos el contacto con ellos, pero con nuestro Club de Leones, y fuimos invitados a participar de una colecta externa el 7 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. En ese lugar nos esperaban y cuando ibas relatando todo el proceso, fueron interactuando, yo sentía porque fue todo estoy de los dos lados del mostrador, de un lado como león, pero del otro como donante. En mi caso era la segunda vez que donaba, por esta cuestión que se mencionaba, para mí me habían instalado el mito, yo tuve hepatitis a los 18 años, una hepatitis A, y ahí me automarginé y dije, no puedo donar, y no puedo donar, no puedo donar. Me llevo la sorpresa cuando puedo donar, que me queda poco tiempo para donar, porque tengo 61 años y es hasta los 65. Así que hice algunos pucheros, pero bueno, nada, más allá de eso. Y el proceso primero cuento el proceso, donde me recibieron, me hicieron firmar una ficha, una primera declaración. Me entrevistaron en un sector aparte privado, un médico, me tomó la presión, me llenó todas las fichas que se procedió y pasé a la sala de donación. Ahí me hicieron la serología, me sacaron, me pincharon el dedo y me sacaron para confirmar mi grupo sanguíneo y otras cuestiones que mencionaste en el curso y después a donar sangre. Eh, Me gustó las técnicas y yo creo que el ambiente también genera, había música, digamos, era una acción, nada, natural. Estás muteado, no te escucho, pero Estás muteada, Lili. Que la música es importante, me había olvidado. Es muy importante la música porque ¿no? como que los relaja. Genera un Y ambiente si muy... pueden tener una pantalla de televisión y les van pasando cosas de donación o de qué es lo que hacen los leones, Ujú. eso también Está, es servicio. está bueno, eso es a tomar en cuenta. Están distraídos. No, no, y aparte, bueno, el ambiente, esto de poder conversar, no era una cosa seria donde, que a veces eso también ayuda. No voy a ir al hospital porque en el hospital seguramente va a ser todo frío, serio, y acá fue otra cuestión. Bueno, terminamos, me trajeron una nueva ficha, esta donde decía si sí o no podía donar, o sea, si podían usar mi sangre, por eso me quedó en una urna, tal cual lo describiste. Bueno, y después vino la parte de merendar. Otro detalle, podés ir desayunado, o sea, no desayunado con una milanesa, pero sí desayuno normal, podés dar. También para mí era un mito, o sea, tengo que ir en la ayuna mezclando con un análisis de sangre a los que sí nos dicen que tenemos que ir en ayuna. Eh, bueno, una vez finalizado esto, comenzamos a conversar con la organizadora, con la presidenta de la fundación, y nos planteó una serie de desafíos a los cuales hoy mismo me los sigue planteando y de hecho te comento, se va a armar una mesa de coordinación de ONGs para trabajar sobre la hemodonación. Muy bien. Y nos están pidiendo que intervengamos, que trabajemos en esto en muchos aspectos. Por ejemplo, la cartelería, ellos consiguieron poner un cartel en el parque más grande de acá de Chipo, una cartelería de la importancia de donación, y hoy me dieron otra buena noticia que va a estar en otro lugar turístico, también partiendo de la base de esta fundación. Y esta fundación trabaja con el término correcto, estoy pensando el término correcto que es como si fueran viajantes de pedidos de donación, que es, me salen efectores, pero no son efectores, es otro término.
eh, y están generando otros lugares en la provincia para poder trabajar. Entonces es un trabajo al cual nos vamos a sumar, este, Maravilloso. que lo considero muy importante. Nos están pidiendo otras cosas para donarle también porque las necesitan, computadora, una impresora, y el detalle, bueno, nada, esto, nos dieron un pin que no sé si se alcanza, se corta un poco, una vez que habíamos finalizado para poner en el chaleco. O sea, lo pusimos en el chaleco, que es otra forma de difusión. Pero a lo que voy, y como leitmotiv que tiene ella, manifestó, es que consideran de que la sangre tiene que esperar al paciente y no el paciente esperar la sangre. Entonces, ese concepto es el que tenemos que trasladar a la gente para que done, para que Claro. para que haga esa donación voluntaria. Así que, bueno, nada, lo resumí muy brevemente, pero digamos que como experiencia no había tenido en cuenta lo del servicio del propio León que dona, y es cierto, nada, esto de detectar simplemente con un primer análisis de alguna cuestión de salud, por eso uno registra su correo electrónico, su teléfono de uso privado para ese tipo de cosas. Así que por donde lo veas, es una acción solidaria completa. Qué lindo, la verdad, Muchas que me gracias. voy así más gorda de lo que soy. Qué personaje sos, Lili. Bueno, ahí después nos tendrías que poder con otra tarea más. Vos sos el asesor de ayuda humanitaria, así que con la Lili pueden trabajar en el Además, distrito. Lili Carcelio, te cuento, en el distrito, Luis es el asesor de ayuda humanitaria, o sea que está en el tema también. como no tenía Y nada que hacer, Lili, te imaginarás, y a claro, mí no pusieron la. me estoy dando Pero cuenta. bueno, estaría bueno también contar después la experiencia Sí, por de la supuesto. mesa, porque por ahí en otras zonas también se puede hacer este tipo de mesas de trabajo con otras organizaciones. Estoy viendo a Ale que justo ayer hablamos esto de que hay en Puana hay muchas organizaciones y bueno, por ahí es lo que hablábamos era de ver cómo juntarnos con otras organizaciones para no que no haya superpoblación de cosas, sino que, bueno, entre todos hagamos algo. Bueno, capaz que ahí también podemos empezar, Ale, por una mesa de trabajo y hablar de modonación con todas las organizaciones. Está la gente de Balcarce que también puede en su zona también implementar esto. Entonces, las ideas que después vayan trabajando, ya sea de poder organizar una campaña como hace Caleta, o de poder hacer una mesa de trabajo, estaría bueno después compartirla con todos los clubes del distrito, que por ahí no todos tenemos, por ejemplo, en mi localidad no hay ni bancos de sangre, ni podemos ir a donar sangre al hospital, o sea, para nosotros ir a donar sangre tenemos que ir 150 kilómetros hacia el sur o 400 hacia el norte. Entonces, por ahí estas cosas de promocionar o de concientizar, sí nos podemos sumar y por ahí está bueno que lo hagamos todos juntos. Que Tenemos al vengan asesor a de mercadotecnia, 25 así de que mayo, que vayan a 25 de mayo. también, Entonces, también. ¿qué cantidad pueden dar ustedes? Yo creo que tuvieron dos o tres chiquitas con, que eran pacientes oncopediátricas hace unos Sí, sí, años. tenemos uno ahora. Eh, y bueno, entonces, ¿cuánto se puede ayudar si se acercan de Ujú. esos, de los centros regionales de hemoterapia, de los bancos de sangre, que ellos mismos necesitan y van a estar agradecidos? Así que bueno, si nadie tiene ninguna consulta, desde el lugar, agradecerles a todos la presencia, los aportes, los testimonios, eh, Falta el poder pensar. Pablo. Sonia, estaba hablando con él. Poder pensar juntos cómo trabajar esto que para muchos de nosotros es nuevo y por supuesto agradecerle a Lili Pirosanto que fue la de la idea y dijo, bueno, hay que conmemorar este mes porque no lo habíamos hecho en nuestro distrito nunca, de poder trabajar esta asesoría y obviamente a Lili Carsolio que estuvo Ah, predispuesta y que estuvo siempre para nosotros y además nos ayudó y que seguramente nos va a seguir ayudando si la necesitamos. Así que gracias, Lili,
porque siempre Siempre voy a claro, estar, por Mm, supuesto. bien, siempre. bien, bien. Gracias a todos. Bueno, Bueno, gracias, un gusto verlos. Algunos los Muchísimas voy a ver gracias, prontito muchísimas y a gracias, otros. Lili. Nos vemos el Gracias a viernes. todos.